Esperemos que el Señor esté bendiciendo a todos, yo creo que sí. Y damos gracias a Dios porque nos permite una vez más poder tener estos tiempos de alabanza, tiempos de adoración al Señor y también tiempo para meditar en su palabra. Pues también damos gracias a Dios porque ya nuestro hermano Gerardo lo decía hace un rato, que en esta semana nos permitió cumplir un año más como iglesia, así que fue un aniversario más. No lo pudimos celebrar juntos en estos días, pero bueno, lo hemos dejado para otro momento o para el siguiente mes, cuando ya tengamos la oportunidad de reunirnos y poder estar juntos y pues celebrar este aniversario agradeciendo al Señor por todas sus bendiciones derramadas hasta el momento. Pues gracias a Dios por todo esto. Así que pues vamos a entrar a la meditación de la palabra de Dios. Miren, en el pasaje que leíamos, en el versículo 18, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos responden: ¿qué decía la gente sobre quién era Jesús? Pero ahora en el versículo 20, Jesús les pregunta otra vez y les dice: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y bueno, aquí encontramos que Pedro se adelanta a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, estas palabras los encontramos en el Evangelio de Mateo, en un pasaje paralelo. Pero esa fue la respuesta del apóstol Pedro. Entonces la primera pregunta fue: ¿quién dicen los hombres que soy yo? La segunda pregunta es: ¿qué dicen ustedes sobre quién soy yo? Y la tercera pregunta, que no está en la Biblia, pero que yo la hago en este momento, hermanos, es: ¿y ustedes quién dicen que es Cristo? Cada uno tiene una respuesta. ¿Quién es Cristo para nosotros? Bueno, el Señor siguió hablando y en el versículo 22 les dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús estaba anunciándoles a sus discípulos su muerte, su próxima muerte. Para este momento, cuando Jesús está hablando, se está dirigiendo solamente a los 12. Estaban en un momento íntimo entre él y sus discípulos, y él está hablando con ellos y está abriendo su corazón y les está adelantando lo que iba a suceder con él. Les estaba diciendo que iba a padecer muchas cosas, iba a ser desechado por los ancianos, los líderes religiosos de su pueblo, de su nación. Iba a ser desechado por los principales sacerdotes. Todo el tiempo estos líderes religiosos lo rechazaron, no lo quisieron, no lo aceptaban y nunca pudieron aceptarlo. Y también dice que sería rechazado por los escribas, aquellos que conocían las escrituras y que enseñaban al pueblo las escrituras. Y también les decía que sería muerto, pero que también resucitaría al tercer día. Esta era una gran noticia. Tal vez su muerte era una noticia triste, pero su resurrección era una noticia de alegría.
aunque para nosotros, ya contextualizando el sacrificio de Cristo, tanto su muerte como su resurrección, es una buena noticia y es una gran noticia para todos nosotros. Pero ahora el versículo 23 les dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sobre este versículo vamos a meditar o vamos a estudiar en esta hora del día. Les decía a todos, a los 12 que estaban con él: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Miren a qué altura de el tiempo en que Jesús estuvo con sus discípulos les estaba diciendo estas palabras. Ya leíamos desde el versículo 1 de Lucas 9 que Dios les había enviado a predicar el evangelio. Les había dado poder para sanar enfermos, les había dado poder para echar fuera demonios, les había dado poder para predicar, para anunciar el evangelio, las buenas nuevas, el reino de Dios. Ya habían estado con él pues más de 2 años. Los discípulos habían visto muchas cosas, habían aprendido muchas cosas, habían preguntado muchas cosas, habían pedido a Jesús, pues yo creo también muchas cosas que hiciera por ellos. Habían visto la mano de Dios, la obra de Dios, obrar milagros, hacer obras que solamente Dios puede hacer. Pero es en este momento cuando les dice a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto se los dice después de haberles anunciado su muerte, después de haberles dicho lo que iba a suceder en su vida próximamente. Por eso la pregunta de hace un momento: ¿tú qué dices? ¿Quién es Cristo para ti? Porque dependiendo de la declaración o de lo que tú creas respecto a Cristo, esa es o va a ser tu respuesta a lo que vamos a meditar en este versículo 23. Así que voy a estar compartiendo con ustedes sobre el costo de ser un discípulo de Cristo. El costo de ser un discípulo de Cristo. El costo de ser un discípulo de Cristo es relativo. Para algunos puede ser un gran costo. Para otros puede ser un bajo costo. Dependiendo de la perspectiva que cada uno tenga y dependiendo de la posición en la que cada uno se encuentre. Ya sea puede ser un alto costo o puede ser un bajo costo. Miren lo que el Señor Jesucristo les dice en Lucas capítulo 14 también, en el versículo 25, 26 y 27. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En Lucas capítulo 9, Jesús les dice a los 12. Aquí en Lucas capítulo 14, ahora Jesús habla a la multitud, habla a todos sobre el costo de ser un discípulo de Cristo. Ser un discípulo de Cristo, como ya lo hemos dicho, tiene un costo. Un costo que para los que están dispuestos a pagar este costo, al final, en realidad, termina siendo una bendición y un gran privilegio en lugar de un alto costo. Porque no es comparable, este costo no es comparable con el costo que Cristo pagó por y para nuestra salvación y vida eterna. Ser un discípulo de Cristo tiene grandes beneficios aparte de la salvación y vida eterna, que es lo más grande y lo más importante o lo más valioso para el que lo recibe. Y algunos de estos beneficios son el amor, el gozo, la paz, el bienestar, el contentamiento, el dominio propio, la sabiduría, un gran sentido de la vida, entre muchas otras bendiciones o beneficios. Sin embargo, al principio hay un costo que se necesita pagar. Pero viendo el final, el costo que se tiene que pagar o que se necesita pagar o que se debe estar dispuesto a pagar es mínimo. Es mínimo. En realidad no es un gran costo. Puede parecer un gran costo, pero no lo es. Y no lo es comparado con lo que Cristo pagó por y para nuestra salvación y vida eterna. Así que la pregunta es, ¿cuál es el costo de ser un discípulo de Cristo? Bueno, pues lo tenemos en el versículo 23. En primer lugar, es que hay que negarse a sí mismo. Hay que negarse a uno mismo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi discípulo, primero necesita negarse a sí mismo. Si tú quieres ser un discípulo de Cristo, bien puedes, pero necesitas primero negarte a ti mismo. ¿Qué significa esto? En los términos bíblicos, significa renunciar a vivir para uno mismo y comenzar a vivir para los propósitos y para la gloria de Cristo. En el sentido bíblico, esto significa negarse a sí mismo. La pregunta es, ¿cuántos quieren hacer esto? ¿Tú quieres hacer esto o tú has hecho esto? No importa a qué altura de la vida cristiana nos encontramos, es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Lo he hecho? ¿O me falta? ¿O todavía no he decidido? Hay que hacer un análisis. ¿Cuántos quieren hacer esto? La verdad es que son pocos los que están dispuestos y los que deciden hacerlo. La mayoría de las personas quieren y van en búsqueda de lo suyo propio. Van en búsqueda de alcanzar su propia realización.
Cada uno quiere crear o ha creado sus propios sueños y hace todo lo posible para lograrlo o alcanzarlo. Algunos tienen el sueño de ser millonarios, otros tienen el sueño de ser poderosos, otros tienen el sueño de ser un gran político, otros tienen el sueño de ser un gran profesionista, otros tienen el sueño de ser un gran artista famoso, otros tienen el sueño de ser un gran futbolista famoso, y así podríamos mencionar más sueños que hay entre la gente que vivimos en este mundo. Cada uno ha creado o tiene sus propios sueños y quiere alcanzarlos, quiere lograrlos, y se ha propuesto hacer todo lo que sea necesario para alcanzarlos, para realizarlos. ¿Cuál era tu sueño o cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cómo estás dedicando tu vida para alcanzarlos? Así que cada uno busca lo suyo, cada uno busca su propia gloria, cada uno busca su propia fama, etc. Así que pedirle a alguien que renuncie a sus planes, pedirle a alguien que renuncie a sus sueños, a su propio éxito, pedirle a alguien que redireccione sus propios sueños o sus propios planes. Para muchos puede ser inclusive una ofensa. Pedirle a alguien que alinee todo eso a los planes de Cristo, a los sueños de Cristo, a los propósitos de Cristo, al éxito de Cristo, a la gloria de Cristo, pocos están dispuestos, o puede resultar una ofensa. Sin embargo, Cristo, sin titubear, se dio a sí mismo. Sin titubear, decidió dar su vida por nosotros, para rescatarnos, para redimirnos de la condición en la que nos encontrábamos, esclavizados en el pecado y condenados a la muerte eterna. No titubeó, alineó su vida para hacer esto por nosotros. Ahora, Él no puede pedir menos, aunque en realidad es menos lo que nosotros podemos hacer de lo que Él ha hecho por nosotros, por la humanidad. Y por eso es que con toda autoridad Él puede decir: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Necesita negarse a sí mismo. Renuncie a su plan o a sus planes de vida, o alíñelos a los míos. Alinee sus sueños a los míos. Alinee sus propósitos a los míos. Alinee sus éxitos a los míos. ¿Tú lo has hecho? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿O quién más está dispuesto a hacer esto? Tal vez pocos. Solo los que pueden confiar en Él. Y solo los que pueden confiarle a Él su vida
tomarán esa decisión. ¿Qué dices de ti? ¿Ya lo has hecho? Si lo has hecho, gloria a Dios. Sé firme, permanece, sé constante y sé congruente. Se dice del pastor, teólogo, misionero Jonathan Edwards, que dijo: fue decretado que el hombre viva para la gloria de Dios. He determinado vivir para ella, sea que otros lo hagan o no. Él lo decidió, él lo hizo, y alguien da testimonio de ello a través de sus escritos. Se dice que vivió para la gloria de Dios y no para sus pasiones personales. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? Preguntémonos, ¿tú y yo estamos dispuestos o lo estamos haciendo? Algunos piensan que esto es para pastores, para los misioneros, para los que deciden dedicar su vida a un ministerio específico. Pero ya leímos que aunque en Lucas 9 Jesús le dice esto a los 12, a los que escogió, a los que trajo consigo durante 3 años y medio aproximadamente, y tuvo una relación más estrecha, pero no solamente a ellos, sino también leímos en Lucas 14 que lo dijo a toda la multitud. Y entonces esto es para todas las personas, para todos los que quieren vivir y tener una relación con Dios y con Cristo. Negarse a sí mismo significa someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, someter nuestros deseos a la voluntad de Cristo, hacer la voluntad de Cristo y no la nuestra. Esto debe ser todos los días, no solo en ocasiones o cuando nos convenga. Todos los días, siempre. Negarse a sí mismo es vivir entonces haciendo la voluntad de Cristo, aun cuando haya obstáculos u otros que te quieran impedir. Y eso tiene implicaciones. Ya lo leíamos en Lucas 14, 26, donde Jesús les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? Esto parece un precio muy alto, pero en realidad es un bajo costo en relación a lo que Cristo hizo por nosotros. Eso de aborrecer a padre, madre, hijo, no significa rechazarlos, sino es una palabra que se usa para dimensionar el amor que el discípulo de Cristo necesita y debe tener por Dios, por Cristo. O sea que el amor a Dios, el amor a Cristo, viene a reflejar de una manera superlativa, de manera que amar a nuestros seres queridos
viene siendo como aborrecerlos, pero no es que se les aborrezca. Pero hay una segunda decisión y acción que Jesús dice que necesitan hacer los que quieran ser sus discípulos, y es tomar la cruz o llevar la cruz. Les dice: tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día. No es una vez, sino es cada día. La cruz para Cristo significó muerte. Él murió clavado, colgado en una cruz. Así que para un seguidor de Cristo, y el sentido que la cruz tiene en la Biblia es sufrimiento y muerte, porque Cristo padeció. Él lo dijo en el versículo 22 de Lucas 9: es necesario que el Hijo del Hombre padezca sufrimiento y después la muerte. Así que la cruz es sinónimo, símbolo de padecimientos o sufrimientos y muerte. Cuando Cristo dice: tome su cruz cada día, estaba hablando con verdad. Estaba diciendo las cosas como son. No estaba ocultando nada. No estaba tratando de suavizar sus palabras, su mensaje, para que la gente no se asustara y no tomara esta decisión. Jesús estaba hablando con verdad, claramente, diciéndoles lo que esto significaba, porque lo habrían de padecer más adelante. Y leyendo las Escrituras, vemos cuáles fueron los padecimientos de los discípulos de los apóstoles y de los primeros cristianos en el primer siglo, pero no solamente en el primer siglo, sino en los siglos que vinieron, y en la actualidad sigue siendo para muchos igual. Seguir a Cristo muchas veces traerá rechazo en diferentes grados. Algunos hemos sufrido rechazo en menor grado, otros han sufrido rechazos en mayor grado. Seguir a Cristo muchas veces traerá desprecio, traerá burla, traerá persecuciones, en fin, sufrimientos e inclusive la muerte por ser un seguidor de Cristo. Y es importante que lo tomemos muy en cuenta, porque no sabemos los tiempos que vienen adelante. No sabemos cómo va a ser vivir la vida cristiana o el cristianismo en los días que vienen, en los tal vez meses, años. La Biblia ya nos ha adelantado cómo van a ser los días previos antes de la venida de Cristo. Y cómo van las cosas, como estamos viendo las cosas, todo apunta hacia el final, como Cristo lo dijo, lo señaló, lo profetizó o lo dejó establecido. Así que puede ser que en unos años próximos ser un discípulo de Cristo no va a ser fácil.
hay anuncios, noticias, dichos que no se le ha dado mucha relevancia porque a veces no se cree que esto pueda ser, pero empezamos a escuchar cosas tales como que se está buscando la manera de cómo eliminar el cristianismo en esos tiempos, porque está siendo un estorbo para los planes de un grupo en nuestro mundo o un grupo en nuestra sociedad. Así que estemos atentos, pero sobre todo sepamos lo que implica ser un discípulo de Cristo. Tomar la cruz es un llamado a la entrega total. Y precisamente el primer canto que el hermano Reinel nos compartió y que estuvimos cantando, dice: en totalidad a ti. Ese es el título del canto. Y la primera estrofa tiene estas palabras: en totalidad a ti rindo mi alma y corazón. Y en el coro: toma mi vida y haz de mí lo que tú quieras. Bueno, lo cantamos. Y lo cantamos con gozo, lo cantamos con alegría y lo cantamos con fuerza, pero no sé cuánto significado le hemos dado a este canto. Pero esas palabras de este canto son una realidad y así deben ser las cosas. En totalidad a ti rindo mi alma y corazón. Toma mi vida y haz de mí lo que tú quieras. Son algunas palabras de este canto. Jesús les dijo en el versículo 24 y 25: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida, la perderá. Su vida física. El que no quiera dar su vida física, terminará perdiéndola, pero perdiendo la vida espiritual. Pero el que pierda su vida por mí, la vida física, en realidad estará salvando su vida espiritual. Y él pregunta: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y sin embargo pierde o se destruye a sí mismo? ¿De qué le sirve al hombre cumplir su sueño de ser un famoso, de ser un poderoso, de ser un rico, de ser todo lo que quiera, de haber gozado de los placeres de este mundo? ¿De qué le sirve ganar todo esto, alcanzar todo esto, si al final pierde y destruye su propia vida o se destruye a sí mismo? A pesar de que el llamado es duro, la recompensa es inigualable. El apóstol Pablo es un vivo ejemplo de lo que significa tomar la cruz. Él mismo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Y en 2 Corintios 11:23 dice: yo he sufrido o he padecido, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas.
una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Alguien ha pasado por todo esto? Y sin duda el apóstol no terminó de escribir muchos otros padecimientos. ¿Alguien ha pasado por esto? Seguramente hay unos cuantos que han pasado por esto. ¿Pero eres tú? Y el apóstol Pablo decía, me gozo en las tribulaciones, me gozo en los padecimientos, porque amo a mi Señor. Amo a mi Señor. ¿Has tenido algunos de esos padecimientos? Porque algunos están pensando que esa cuarentena ha sido un padecimiento o esa contingencia sanitaria. Porque algunos han pensado que por haber menguado sus recursos financieros, están padeciendo. Porque algunos piensan que no haber podido ir a los lugares donde planeaban visitar en estas fechas pasadas, por eso están padeciendo. Porque muchos piensan que tener a toda la familia o estar toda la familia juntos en la casa, ya están padeciendo. Y no les sigo porque le va a tocar a todos, ¿verdad? Eso no es nada, no son padecimientos. Por ser cristianos, no es padecimiento. Pensamos que por no poder ir al templo ya estamos padeciendo. No es así. Es por predicar el evangelio, por hablar de Cristo a otras personas, por practicar la verdad, por practicar la justicia, por ser firmes en practicar la justicia en las diferentes formas, en las diferentes áreas en la vida. Si te corrieron de tu trabajo porque quisiste ser justo y hacer lo correcto porque Dios te lo manda y no hiciste lo que te pedían que hicieran, entonces ese es un padecimiento. Pero si te despidieron por otra cosa, eso no es padecer como cristiano. Así que, pues analicemos si realmente hemos padecido o no, o hemos evitado los padecimientos,
No tenemos que ponernos de pechito, como dicen, y ser mártires. No, pero tampoco tenemos que evitarlos cuando estos vengan, porque así tiene que ser. Si bien pareciera que hacerse discípulo de Cristo no es para nada atractivo y que es poco redituable, déjenme decirles que es todo lo contrario. ¿A cuántos no conocemos o hemos visto tener una vida en total fracaso? Lo que parecía ser éxito total les resultó en una ruina total. Para muchos otros, con todo el éxito alcanzado, han terminado su vida insatisfechos. Algunos han terminado sumamente deprimidos y algunos han optado por el suicidio. Otros han pensado y han sentido que nunca su vida tuvo sentido a pesar de todo lo que alcanzaron y de todo lo que tuvieron. Otros solamente experimentaron una satisfacción parcial, un sentido de la vida parcial, un éxito parcial, un valor parcial. Sin embargo, el apóstol Pablo y muchos cristianos posteriores a él dijeron lo que él manifestó en Romanos capítulo 8, versículo 18. Y esto puede ser también para los que quieran. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6, él termina su vida, o antes de experimentar la muerte, él puede decir esas palabras con mucha satisfacción y puede decirlos con mucho éxito y con mucho sentido de la vida. 2 Timoteo 4, 6 al 8, donde dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he tenido éxito, he logrado los sueños de Cristo que me encomendó, he logrado alcanzar los planes que Cristo me encomendó. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos los que decidan ser un discípulo de Cristo. Con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha pasión, él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He sido victorioso en Cristo Jesús. Por eso es que él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es que él decía: en Cristo somos más que vencedores. Porque sabía cómo lo estaba usando y aplicando en su vida. Y no como a veces nosotros lo descontextualizamos y lo aplicamos en otro sentido y en otro contexto. Al final de la vida de un discípulo de Cristo es de gozo, es de alegría, es de satisfacción, es de gran sentido de la existencia. Porque no es una vida desarrollada por sí mismo y para sí mismo,
sino es una vida desarrollada para la gloria de Cristo y con la ayuda de Cristo. Y Dios, el Señor Jesucristo, tiene reservado para sus hijos un lugar glorioso y una etapa de vida sumamente mejor que el que se pueda tener en esta tierra. Por eso él decía en Romanos 8:18, pues tengo por cierto, el apóstol Pablo, perdón, por eso él decía, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y una parte de ello está en Apocalipsis 21:3 a 4 y 5, donde dice, y oí una gran voz, el apóstol Juan está hablando aquí, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero no se queda allí. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Son fieles y son verdaderas y se van a cumplir para los discípulos de Cristo. Por eso es que el costo de ser un discípulo de Cristo, hablando del costo, el costo es relativo. Para muchos puede ser un gran costo. ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a cambiar esto? ¿Cómo voy a modificar mis planes? ¿Cómo voy a renunciar a esto, a lo otro y aquello? Si ahí está mi realización. Pero al final de la vida, terminaron insatisfechos o pueden terminar insatisfechos. En ruina total. Sin embargo, los que han estado dispuestos y estén dispuestos en estos tiempos, en estos días, y estén dispuestos en los tiempos futuros a modificar sus planes, a modificar sus propósitos, a modificar sus sueños, o alinearlos con los de Cristo, con los de Dios. Si Dios o Cristo no les pide cambiarlo completamente, porque a veces así va a ser. Algunos el Señor ha pedido que cambiemos completamente todos nuestros planes. Con algunos otros no lo ha hecho así. Solamente les ha pedido que modifiquen, que se alineen a Él, y el Señor les va marcando los pasos a seguir para que pues obtengan lo que habían pensado, no completamente, pero sí como Cristo lo tenía pensado para ellos. Así que, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál ha sido tu decisión? ¿Has hecho esto? ¿Te has negado a ti mismo? ¿Has tomado la cruz todos los días? ¿Hasta hoy? ¿Y estás dispuesto a seguir hasta el final de tu existencia en la tierra? ¿O has alineado los planes de Dios a los tuyos? Así no funciona. Pero ¿qué estás dispuesto a hacer?
¿Quieres ser un discípulo de Cristo? Excelente. Toma estas decisiones, llévalos a la acción y sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Nadie va a hacerte alguna auditoría de tu vida excepto Cristo. Solamente Él. Así que, pues esta es la invitación y este es el desafío que Cristo tiene para nosotros. Que revisemos nuestra vida, o los que tengan que decidir por primera vez lo hagan. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Y entonces será un discípulo de Cristo. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, gracias por este momento, por estas palabras, por tu Espíritu, Señor, que habla a nuestros corazones y entrega las palabras que cada uno necesitamos. Te pido que nos perdones porque viendo estas palabras, Señor, hemos fallado. Los que decimos ser tus discípulos hemos fallado. Quizá haya quienes no, pero muchos hemos fallado. Perdónanos. Límpianos de nuestras maldades, de nuestros pecados, cualquiera que éstas sean, Señor, porque para ti no hay ni grande ni pequeño. Y Señor, pedimos que tomes en cuenta los pensamientos de cada uno de nosotros respecto a esto que tú nos has hablado, los sentimientos de cada uno, las decisiones que cada uno ha hecho en estos momentos. Y ayúdanos a seguir cambiando lo que hay que cambiar, a seguir modificando lo que hay que hacerlo. Y ayúdanos a realizar estas decisiones, llevarlos a la acción y que seamos realmente tus discípulos. Y como tú lo dijiste, y que no nos avergoncemos de ser tus discípulos, de ser cristianos, de ser seguidores tuyos. Que no nos ocultemos, que no andemos de incógnitos, sino que lo expresemos abiertamente, pase lo que pase. Porque si hemos de padecer, los padecimientos no son comparables con las glorias que tú has de manifestar para los tuyos. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada persona que escuche esta palabra, Señor, y tu Espíritu hable a su corazón. Señor, que tú tengas extendida tu mano sobre todos para bendecir conforme a la necesidad de cada uno en estos momentos. Levanta al caído, anima, Señor, al que lo necesita, fortalece al cansado, al débil en la fe, al débil en las otras áreas de la vida. Y Señor, trae sanidad, principalmente espiritual, Señor, a la vida de los que están enfermos espiritualmente, muertos espiritualmente, pero también trae sanidad física, Señor, a los que
estén padeciendo en estos tiempos, Señor. Cualquiera sea la enfermedad, rogamos por tu obra sanadora, Señor, para sus cuerpos. Glorifícate en cada uno, Señor, y exalta tu nombre y tu ser en cada uno de nosotros, para gloria de nuestro Padre Celestial. Espíritu Santo, sigue obrando poderosamente en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor.